La semana pasada, Pastor Giovanni nos predicó un excelente sermón basado en la experiencia que tuvo David con Mefiboset. Y creo que hayamos podido aprender y nos hayamos dispuesto a cambiar y ser más como el Señor. Pues bien, toda la serie que vamos a comenzar hoy, toda la serie titulada Creciendo en Cristo, se trata precisamente de eso. Lo que quisiéramos hacer en esta serie es aprender de cómo crecer espiritualmente al imitar a Jesús. No se trata de solo venir los domingos a una celebración dominical. No se trata de otra cosa, sino que se trata de ser más como Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ganar almas para Cristo y que formen parte del cuerpo de Cristo. Y después que son parte del cuerpo de Cristo, todos juntos queremos reflejar su carácter, queremos reflejar su gloria, queremos ser más como Él. De modo que hoy vamos a comenzar con el tema Fijando la mirada en Jesús. Después hablaremos de cómo Jesús vivió en humildad. Vamos a aprender cómo ser humildes tal como lo fue Él. Vamos a aprender a servir como Jesús sirvió con amor. Vamos a aprender a ser obedientes como Jesús fue obediente aún en medio del sufrimiento. Vamos a aprender a cómo mostrar compasión, cuál es la forma correcta, porque hay una forma correcta y auténtica de mostrar compasión tal como Jesús lo hizo, y también reflejar la santidad de Dios. Creo que es una de las cosas más necesarias y que no ha habido a nivel general, en la iglesia en general, no ha habido un enfoque suficiente en cuanto a esto, cómo reflejar la santidad de Dios. Pero hoy comenzamos con fijando la mirada en Jesús. Una de las cosas que el apóstol Pablo enseñó en la carta a los Efesios, cuando escribió a los cristianos en la región de Éfeso, está en Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 13. No aparecerá en sus pantallas, pero está allí Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 13. Pablo está hablando de cómo Dios dio a la iglesia ciertos ministerios, incluyendo el pastorado, incluyendo pastores, profetas, maestros. Y Él dio esos ministerios a la iglesia, esos dones a la iglesia. Dice, ellos, hablando de esos ministros, tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y después dice, ese proceso continuará hasta que todos, usted está incluido allí. Usted está incluido allí, con nombre, apellido, con huella digital, con el tamaño que tiene, se trata de ti. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y hay mucho que podemos decir acerca de este pasaje. No es la intención hoy hacer exégesis. Simplemente quería reflejar que esto de ser como Él, de ser transformados a la imagen de Cristo, debe ser nuestra meta. Es la meta del creyente, es la meta que Dios tiene, y por lo tanto es lo que vamos a estar mirando en las próximas 6 semanas. Y de nuevo hoy estaremos mirando, fijando la mirada en Jesús, será el tema de hoy. Quiero pedirle que estemos puestos en pie una vez más, si no le molesta, y vamos en nuestras Biblias a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, o la epístola de los Hebreos, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Yo leo como acostumbro en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en cualquier otra versión. Dicen exactamente lo mismo, quizás de maneras diferentes, pero la esencia es por supuesto la misma. Es simplemente una traducción diferente. ¿Lo tienen? Esto sí aparecerá en sus pantallas. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr
especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Y lo dejamos allí. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar en tu casa todos juntos como familia, de sentir el calor, el amor los unos de los otros. Te damos gracias, Señor, porque juntos podemos sentir tu presencia. Estamos en casa de papá y papá, tú, Señor, nuestro Padre. A ti te place pasearte entre nosotros. Te place, Señor, lo que ocurre acá, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado y ahora, Señor, queremos oír tu palabra. Queremos, Señor, ser transformados a la imagen de tu Hijo. No queremos ser igual, queremos cada día ser más parecidos a Él. Y hoy, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, que habita en nosotros y que está con nosotros en esta hora, en este momento, en este lugar, que tu Espíritu Santo se pasee, como decíamos en una de las canciones, que tu Espíritu Santo se pasee y ministre y hagas lo que quieras en este lugar. Sabemos con toda certeza que el Espíritu Santo ha de honrar al Hijo. Y hoy, Señor, solamente queremos mirarte. Queremos mirar al Hijo. Queremos mirarte, Señor, para así ser transformados a tu imagen, a tu semejanza, Dios. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Rogamos que quites cualquier distracción, cualquier obstáculo, cualquier pecado, Señor, si alguien ha pecado en este lugar y eso no le permite abrirte el corazón, que tú perdones todo pecado, que tú limpies y que tú nos abraces con tu presencia, con tu dulce presencia, Señor. Cualquier distracción emocional también rogamos que la pongas bajo tus pies y que podamos, Señor, abrirte la mente, el corazón, invitarte, Señor, a que tú habites en tu templo. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Como decía, hoy comenzamos una nueva serie, Creciendo en Cristo. En varios lugares en el Nuevo Testamento está esta frase de que, por ejemplo, en Cristo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto de estar en Cristo. Queremos que tú y yo estamos en Cristo si verdaderamente le conocemos. Llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Usted, no sé si ha pensado en esto, no sé si ha entendido esto, pero usted y yo, cuando somos auténticamente cristianos, cuando en realidad hemos reconocido nuestras fallas y nuestras faltas y nuestra necesidad de un Salvador y hemos confesado, hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento en adelante el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en nosotros. El Espíritu de Dios, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, ahora vive en nuestros corazones. Y Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos hace más como el Señor Jesús. Él nos transforma a su imagen. Queremos que en esta serie podamos realmente parecernos un poquito más al Señor Jesús. Podamos cambiar, ser transformados. Y a medida que vivimos la vida cristiana, el mundo, nuestra carne, es decir, enemigos del exterior, el mundo, nuestra carne, enemigos del interior, quienes somos naturalmente, pelean en contra de ese espíritu que vive en nosotros. Pero qué bueno es, como vamos a ver hoy, que el Señor Jesús, que Dios nunca ha perdido ninguna batalla y que Él, como tiene un plan para nosotros y como dije anteriormente, fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Eso va más allá de lo que yo pueda entender en mi capacidad natural. Él no se equivocó. Él te llamó, Él te escogió. Y como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, que a los que antes conoció, a estos también llamó. Llega un momento en que Dios te llama y tú respondes.
y entonces Él te da vida nueva. Ese es el encuentro con Cristo, Él te da vida nueva. Y de lo que ocurre de ahí en adelante es un proceso, como decía lo que acabamos de leer, es un proceso. No todos los días nos sentimos vencedores en el proceso, pero todos los días somos, porque estamos en el proceso y el que nos llamó va a terminar el proceso en cada uno de nosotros. Entonces tú y yo estamos continuamente siendo transformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Todo lo que hacemos, el ministerio, el producto del trabajo, según Efesios capítulo 4, el producto del trabajo de los ministros en la iglesia, todo es para que podamos crecer y llegar a la estatura, a la medida de Cristo, que podamos madurar en el Señor. Ahora, hoy estaremos mirando este pasaje de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y lo primero que quisiera hacer es que podamos entender un poquito el pasaje. Por lo tanto, vamos a ir, el pasaje comienza diciendo, por lo tanto, y como comienza diciendo, por lo tanto, usted tiene que preguntarse, ¿por lo tanto qué? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Por supuesto, está hablando de lo que había terminado de decir el capítulo 11. De modo que vamos conmigo a Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 40. 32 al 40, Hebreos 11, 32 al 40. Hebreos capítulo 11 es uno de mis capítulos favoritos, especialmente del libro de Hebreos. El capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estoy citando Hebreos 11. Y después comienza a hablar de los héroes de la fe, comenzando por el primero, por supuesto, comenzando por Abraham, y comienza a hablar de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Como el capítulo es tan largo, vamos a leer solamente desde el versículo 32, solo para que entremos en contexto y podamos entender perfectamente a qué se refería el apóstol Pablo cuando en el capítulo 12 comienza diciendo, por lo tanto, versículo 32 del capítulo 11 dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros le cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Escuche por favor lo que dice ahora el 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. De cierto modo, está hablando aquí de la esperanza que ellos tenían. Está hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento y la esperanza que nunca llegaron a ver Jesús. Esa es la esperanza que ellos nunca pudieron ver y murieron esperando, murieron con fe, murieron ejerciendo la fe, aunque nunca llegaron a verlo.
Es por eso que aún nosotros hoy, como ha sido en la historia siempre, no andamos por vista, sino por fe. No andamos por lo que nuestros ojos naturales ven, sino por lo que Dios ha prometido en su palabra, por el carácter de Dios reflejado en su palabra. Creemos y sabemos con toda certeza, sin lugar a duda, que Dios es Dios y que Él está centrado en su trono y que Él es un Dios sabio y fiel y que Él cumple toda y cada una de sus promesas. Él es fiel, y como tú y yo confiamos y tenemos fe en el carácter de Dios, entonces pasamos por lo que tengamos que pasar, porque al final Él es fiel. Y vemos que ellos murieron sin haber recibido lo que esperaban: a Jesús, la redención. Sé que en cierto momento habla de la resurrección de los muertos. ¿Quién fue aquel que resucitó primero? De quien el apóstol Pablo dice que él fue primicia. Primicia significa que fue el primero que resucitó: Jesús. Por eso él le dijo a Juan, allí en Juan capítulo 15, a Pedro. Perdón, no fue ni Juan ni Pedro. En Juan capítulo 15, y estoy emocionado, y la emoción a veces no me deja. En Juan capítulo 15, él le dice a Marta y María, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos estaban esperando a Jesús, sin embargo, nunca llegaron a tenerlo. El apóstol, no sabemos exactamente quién escribió el libro de los Hebreos, pero eso no importa. Está hablando aquí de que ahora, en el capítulo 12, por lo tanto, ya que tenemos esa gran nube de testigos, gente de fe, gente que vivió por fe y murió por fe, ahora tú y yo, que tenemos a Cristo, que podemos mirar retrospectivamente, históricamente, podemos mirar retrospectivamente en la historia y decir: Jesús vino. El Cristo que ellos esperaron, tú y yo somos beneficiarios de la obra de Él. Para nosotros es historia, y no solamente historia, es realidad. Nadie puede negar el hecho de que Jesús vino. Él vino. Y no solamente vino, sino que vino a llevar tus pecados y mis pecados. Tú y yo podemos entender la razón por la que Jesús vino. Y ahora que tú y yo tenemos el producto de lo que ellos estaban esperando, por esa razón, porque tenemos una gran nube de testigos, ahora tú y yo podemos avanzar en una forma aún con más certeza. ¿Sí o no? Tú y yo estamos disfrutando la promesa tan esperada por todos los héroes de la fe que aparece en el capítulo 11. Tú y yo ya vivimos eso. Tú y yo somos parte de la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, según nos enseña el Nuevo Testamento. Tú y yo experimentamos el poder de vida que ellos esperaban tener. Tú y yo lo experimentamos. Cristo vive en ti y en mí. Tú y yo somos parte del cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces, el capítulo 12, el capítulo 12 comienza a hablarnos de la aplicación de todo esto y comienza a hablarnos de la vida práctica. De la vida práctica. Es en la vida práctica, es en la aplicación de nuestra fe, es en el ejercicio de nuestra fe que tú y yo podemos conocer a Jesús. Podemos hablar del momento de la conversión en que conocemos a Jesús por primera vez y lo conocemos inevitablemente, indiscutiblemente como nuestro Salvador. Nos encontramos que no merecíamos el cielo porque naturalmente no lo merecemos y no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Y ese fue nuestro primer encuentro con Jesús. Lo conocimos como nuestro Salvador. Pero Jesús es tan inmenso, es tan grande, es tan hermoso, es tan poderoso, es tan santo, trasciende nuestro pensamiento, que conocer a Jesús, como dice el título de la serie, conocer a Jesús va a tomar toda nuestra vida. Toda nuestra vida andamos conociendo a Jesús. Ahora, lo importante aquí es que no conocemos entienda lo que estoy hablando, no estoy hablando de conocer de es importante y es lo primero,
porque no podemos conocer a alguien de quien no sabemos nada. Primero conocemos de Jesús y después la convicción de lo que conocemos de Jesús llega a nuestro corazón y eso nos habilita para conocer a Jesús. ¿Ve? A medida que vamos creciendo, vamos conociendo a Jesús más y más. Más y más. Para resumirlo en los versículos del 1 al 3, que es lo que estamos viendo hoy, para resumirlo, los versículos del 1 al 3 hablan de la vida cristiana en general. ¿Cómo es la vida cristiana en general? A lo que aquí se le llama la carrera. La carrera. En varios pasajes, en varias cartas, el apóstol Pablo compara la vida cristiana como con una carrera. Y algunas cosas importantes de la carrera es que no es una carrera de velocidad. No se trata de que usted llegó a ser cristiano y se bautizó hoy y ya mañana está enseñando y el día que viene pues ya usted es pastor de una iglesia y ya usted va a las millas. Como se dice en Puerto Rico, aunque yo no soy puertorriqueño. Va jorado. No se trata de una carrera de velocidad. Se trata de un maratón. Se trata de una carrera que hay que correr con paciencia. Una carrera que es larga distancia. De eso se trata. Y cuando el apóstol o cuando el escritor describe la carrera, describe la vida cristiana en general, hay tres cosas que podemos ver en el versículo 3. Versículos del 1 al 3, perdón. Y esas tres cosas son que debemos correr esa carrera tan libres como puedas, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuántos han intentado correr con una mochila en la espalda? ¿A cuántos un perro le ha caído atrás y usted tiene una mochila en la espalda? Si usted tiene un testimonio de eso, no tiene que darlo aquí, pero tiene que decirme después. Posiblemente usted tiró la mochila para correr sin peso, ¿verdad que sí? En Kentucky, en el Derby, donde son las carreras de caballo, por un tiempo, esto de correr sin mucha carga o con menos carga, hacía que muchas veces, por años, en los baños donde se hacían estas carreras de caballo, habían lugares para vomitar, para que los jinetes, los corredores, vomitaran y pesaran un poquito menos para que fueran más livianos para el caballo. Es ciencia. Creo que no necesitamos explicar mucho más para entender que mientras menos tenemos en nuestras espaldas, más liviano podemos correr. De hecho, parte del entrenamiento para aquellas personas que corren es correr con más peso del que tienes. De modo que el día que corres sin ese peso, pues puedes correr más ligero, puedes soportar más, porque ahora no tienes el peso que tenías antes. Corremos la vida cristiana o corremos la carrera de la fe, vivimos la vida cristiana tan libres como puedas, tan enfocado como puedas. Y es lo que dice acá, y es el centro del mensaje hoy, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también tan fiel como puedas, siendo obediente. Esa es la forma. Si podemos resumir de alguna manera, basado en lo que dice Hebreos capítulo 12, especialmente los versículos del 1 al 3, cómo es que corremos la carrera de la fe, cómo es que vivimos la vida cristiana, tenemos que hacerlo sin peso. Tenemos que quitarnos quizás el peso del pasado, el peso del pecado, lo dice literalmente, el pecado que tan fácilmente nos detiene. De hecho, allí el pecado en el original no aparece no se trata de un pecado específico. Para ti puede significar una cosa, para mí puede significar otra, pero es pecado. ¿Cuál es el pecado con el que tú estás luchando? ¿Cuál es el pecado, aquel pecado que te detiene en ocasiones? De eso está hablando, de quitarnos ese peso. Ahora, quisiera leer de nuevo esos versículos, porque lo que quisiera hacer hoy es enfocarnos precisamente y únicamente en fijar la mirada en Jesús. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque, como ya les acabo de decir, si resumimos la forma en que corremos la carrera de la fe o vivimos la vida cristiana, es libre de peso, es enfocado y es siendo fiel. Ahora, si vamos al texto, me encanta que dice, esto lo hacemos. Vamos a leerlo completo. Por lo tanto, versículo 1, Hebreos 12:1, por lo tanto,
ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso, livianos, todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia. Correr con perseverancia la carrera. Si usted lee los versículos del 4 en adelante, del 4 al 13, usted va a entender, por ejemplo, que hay corrección, que hay disciplina del Señor. Y esto nos ayuda o describe cómo es que corremos con perseverancia esa carrera. Ahora, después de aquí decirnos de que tenemos que correr livianos, tan livianos como podamos, y tan fiel como podamos, lo que me llama la atención es que en el versículo 2 o al final del versículo 2, después de decirnos esto, dice, esto, la forma en que corremos la vida cristiana, la forma en que vivimos la vida cristiana, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. De modo que Él lo resume, que la forma en que tú puedes librarte del pecado, en la forma en que tú puedes librarte de todo peso que te detiene, la forma en que tú puedes ser fiel, la forma en que tú puedes ser obediente, siempre tiene que ver con tener los ojos puestos en Jesús, con fijar la mirada en Jesús. Si usted es creyente por más de un día, si usted acaba de entregarse a Cristo, usted va a notar muy claramente que después de contemplar la hermosura, después de fijarnos en la hermosura del Señor y su santidad y su carácter y su amor y tener ese encuentro real y personal con Él, después de ese momento tan lindo, tan precioso, el nuevo nacimiento, usted comienza el proceso y usted muy fácilmente puede distraerse en mirar el hermanito que está sentado al lado, en mirar cómo se hacen las cosas en la iglesia, en mirar la adoración en la iglesia y quizás criticarla, en quizás distraerse en doctrinas o en debates que no edifican. Hay tantas formas para usted distraerse. Y aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que mantener el enfoque en Cristo. Mantener el enfoque en Jesús. Lo que quisiera hacer es desglosar estos versículos como aparecen literalmente, hacer exégesis, estos versículos que aparecen literalmente y entender a la luz de las Escrituras, no de nuestra imaginación, no de nuestro conocimiento, qué implica fijar la mirada en Jesús. ¿Qué implica fijar la mirada en Jesús? Quizás el versículo más conocido de toda la Biblia es Juan 3:16. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Si usted lo conoce, en la versión Reina Valera del 60, entiendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso. Cuando Jesús dijo esto, estaba hablando con Nicodemo. Yo quiero invitarle que vaya conmigo allí a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículos del 14 al 16. Y allí Jesús mismo, hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un escriba, alguien que conocía muy bien la ley, conocía bien la ley de Moisés, conocía bien la historia del Antiguo Testamento el trato de Dios con el pueblo de Israel. Él era un fariseo, muy celoso, muy conocedor de la ley. De modo que Jesús lo quiere atraer a él. De hecho, creemos que Nicodemo fue salvo. Jesús lo quiere atraer a él y está usando su realidad, su forma de pensar, sus argumentos para atraerlo a él. Jesús atrae a Nicodemo hacia él. Y por eso le cita Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. No lo vamos a leer ahora. Si usted está estudiando, puede tomar la nota. Número, capítulo 21, o Números, el libro de la Biblia, capítulo 21, versículos del 4 al 9. A eso se refería Jesús cuando le dijo estas palabras a Nicodemo.
Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste o en un asta en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta idea de poner la mirada en Jesús es como se vive la vida cristiana, es como alcanzamos la salvación y como mantenemos la salvación, es como vivimos la vida cristiana, fijando la mirada en Jesús. ¿Qué es lo que había pasado en Número capítulo 21? El Señor había enviado serpientes venenosas y mucha gente fueron picadas por estas serpientes venenosas y mucha gente murió. Y como solución, Dios le dio a Moisés una orden y le dio en esta orden que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un asta o en un poste y la levantara en alto. Y cuando estas personas que habían sido picadas por las serpientes, estaban listos para morir, miraban a la serpiente de bronce, entonces eran sanados. Es una imagen, una ilustración de lo que Jesús realmente es. Y ahora Jesús, hablando con Nicodemo, le está diciendo: yo soy, Jesús es esa serpiente que todo el mundo tiene que mirar. Está haciendo referencia a fijar la vista. No hay forma de llegar a la salvación, no hay forma de mantener la salvación, no hay forma de vivir la vida cristiana si quitamos la mirada de Jesús, si dejamos de fijarnos o fijar nuestra mirada en Él. Esto es tanto así de los que tuvieron el privilegio de andar con Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Los 12. El más conocido quizás es Pedro, el más atrevido es Pedro. Y usted sabe lo que pasó allí en el lago de Galilea, cuando Jesús estaba con ellos y de repente se formó una tempestad. Hay esta historia de la tempestad que se formó, pero vemos que Jesús anda sobre el agua, y esto está en Mateo capítulo 14. Jesús anda sobre el agua, los discípulos lo ven, y Pedro le dice: si tú eres el Hijo, si tú eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: bueno, pues ven, sal. Parece que Pedro era medio caribeño, tenía la sangre caliente, mecha corta. En la emoción y la pasión que tenía, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo allí, Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31. Dice: entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pare por un momento ahí. Yo sé que muchos criticamos a Pedro porque se hundió. Vamos a verlo en el versículo 30. Se hundió después. Pero después de Jesús, el único que ha caminado realmente sobre el agua es Pedro. Ahí lo dice, si usted lee solamente el versículo 29, él anduvo, él caminó sobre el agua. Él tuvo fe. Él tuvo fe. Fue obediente a las palabras de Jesús y comenzó a caminar. Caminó sobre el agua. Versículo 30. Pero, ¿qué pasó? Cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste en mí? Quiero hacer énfasis en esto. ¿Cuándo fue que él se hundió? Dice el versículo 30, cuando vio el fuerte viento y las olas. En otras palabras, cuando dejó de fijar su vista en Jesús. Y aunque esto es simplemente la historia de cómo ocurrió allí, la realidad es que en la vida cristiana hoy, cada vez que quitamos la mirada de Jesús, cada vez que nos fijamos en otras cosas, nos sucede exactamente como le sucedió a Pedro. Dejó de mirar a Jesús. Y aunque estaba literalmente viviendo un momento sobrenatural, estaba violando las reglas naturales, estaba andando sobre el agua, estaba viviendo en el Espíritu, estaba experimentando lo mejor que cualquier persona podría experimentar. Cuando se desenfocó, cuando dejó de poner su vista en Jesús, entonces comenzó a hundirse.
Quiero que vaya conmigo ahora a Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Acá el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos en Colosas, por supuesto. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice, ya que han sido resucitados con una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Todos conocemos el pasaje del apóstol Pablo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y podemos pensar, ¿cómo es que hay una criatura nueva? Hay una criatura espiritual. Y a veces no entendemos mucho esto. Mire cómo acá el apóstol Pablo se lo dice a los cristianos de Colosas, ya que han sido resucitados a una nueva vida, a una vida nueva con Cristo. Tú y yo tenemos una vida diferente. Antes no teníamos conexión con el Padre. Antes estábamos muertos, estábamos separados. Eso es lo que significa muertos, separados. Tenemos vida, tú y yo, porque ahora tenemos una relación. No estamos ya más separados. Tenemos vida espiritual. Eso es lo que significa que hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo. Ahora, ya que eso es una realidad, ya que tú tienes una vida espiritual que otros no tienen, ya que tú conoces experimentalmente, no solamente cognitivamente, sino experimentalmente, tú conoces a Dios, ya que tú has sido transformado, ya que ahora eres santo, ya que ahora eres un hijo de Dios. Antes no eras hijo, no tenías la naturaleza divina en ti, ahora eres hijo de Dios. Ahora disfrutas de la naturaleza divina en ti, el Espíritu Santo habita en ti, eres hijo. Ahora, ya que eso es una realidad, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. Así es como se vive la vida cristiana. Soy salvo, tengo el Espíritu Santo, voy a poner la mira en las verdades del cielo, no en las de la tierra. En el momento que usted comience a mirar las fallas de los hermanos, las fallas del pastor, las fallas de los sistemas en la iglesia, las fallas de la doctrina, que si dijo esto, que si dijo aquello, y usted quita su mirada de Dios, no le va a ir bien. La forma de vivir la vida cristiana es poniendo nuestra mirada, lo dice literalmente aquí, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y si usted no entendió bien eso, lo dice de una forma diferente ahora, porque el ojo físico, natural, no puede mirar las verdades del cielo, y ahora nos lo dice de una forma que podamos entenderlo. Piensen en las cosas del cielo, versículo 2, piensen cómo tú miras las verdades del cielo, pensando, tú miras a través del ojo de tu pensamiento, pensando en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Permítame decir algo acerca de esta nueva vida, de la vida eterna. La vida eterna no la comenzamos a vivir cuando morimos físicamente. La vida eterna ya la tenemos. Desde el momento que tenemos a Cristo, ya tenemos vida eterna. Usted está aquí y ahora, ya, viviendo esa vida eterna. Usted no tiene que esperar a que muera su cuerpo y esta naturaleza pecaminosa muera para entonces comenzar a vivir la vida eterna. No, ya usted nació espiritualmente. Quizás usted es un bebé espiritual, quizás es un teenager espiritual, o quizás es un viejo espiritual. Lo importante es que usted crezca espiritualmente. Y la forma de pasar por todas esas etapas es sola y únicamente mirando a Cristo. Yo sé que todos podemos tener nuestros héroes en la fe, ¿sí o no? El capítulo 11 trata de los héroes de la fe. Eso inevitablemente, esto nos lleva a pensar en los héroes modernos de nuestra fe. Si yo le pregunto a quién usted sigue en la historia moderna de la iglesia, quizás usted tenga algún nombre. Yo espero que usted tenga algún nombre. Si hablamos de la historia bien reciente, ¿a quién usted sigue? Ayer estaba leyendo muy tarde, un artículo que hablaba de Ravi Zacharias.
¿Cuántos conocían a Ravi Zacharias? Un apologeta extraordinario que cayó en pecado. Y a eso voy. Aquellas personas que quedamos fascinados con la forma en que enseñaba Ravi Zacharias y llegamos a amarlo tanto, y vimos en Ravi Zacharias un hombre incapaz de caer en pecado, y nos dimos cuenta que cayó en pecado. Y de repente destronamos a Ravi Zacharias. Puedo mencionar a muchos, no quisiera mencionar a todos ellos, pero en la historia reciente de la iglesia alrededor nuestro, de ambos lados del espectro, de aquellos que son ultrapentecostales, digámoslo así, aquellos que entienden ser llenos del Espíritu Santo y llenos de dones, en esa ala de la vida cristiana o en ese tipo de cristianos, algunos han caído. Y en una ala un poquito más conservadora, la palabra que estaba buscando en mi mente era carismático. Desde la ala carismática, podemos decirle así, hemos visto a muchos de ellos. Todos saben que recientemente murió Jimmy Swaggart, ¿verdad? Y todos conocen el ministerio de Jimmy Swaggart. Pero a nadie se le olvida la falla de Jimmy Swaggart. Qué bueno que él pudo ser restaurado y terminó su ministerio bien y no terminó con ese último capítulo negro y oscuro en su vida. De la ala conservadora, podemos decirle así, podemos ver a muchos maestros extraordinarios, predicadores expositivos de la palabra de Dios que tenían una doctrina sana, tan poderosa, que quizás muchos los pusimos en un pedestal, pero vemos que algunos de ellos también han caído. Y ya no los vemos en los medios sociales. El punto es este: no podemos jamás poner nuestra mirada en el hombre. Yo le garantizo que si usted está aquí por más de 3 años, yo no quisiera garantizarle esto, pero puede ser una realidad. Mientras más cerca usted trabaje de mí y más conozca mis fallas, le voy a decepcionar. Yo le voy a decepcionar. Porque yo soy un hombre. Y mientras que sí sigo creciendo en el Señor y debo ser cada día más como el Señor, por eso queremos estudiar eso, porque yo quiero ser más como el Señor. Pero aún así, no importa en qué parte del proceso yo esté, yo voy a decepcionarle mientras que esté en esta carne. El único que nunca le va a decepcionar es Jesús. Es Jesús. Si usted comienza a mirar a su alrededor, va a haber fallas. En esta iglesia, en cualquier iglesia, la iglesia que mejor luzca. Esta regla que el pasto parece más verde del otro lado de la cerca se cumple en todas las áreas de la vida, incluyendo la iglesia. Usted cree que una iglesia es la mejor iglesia de la ciudad y usted se muda allí y después de unos meses, después de un año, se va a dar cuenta que no era así nada. Que la iglesia está formada por hombres, que todos somos imperfectos y por lo tanto ninguno merece tener la mira de toda la iglesia. Quien único merece la mira de toda la iglesia es Jesús. Él es el único. Todos nosotros fallamos, todos fallamos. De modo que lo que debe quedar en nuestra mente es esto: vamos a poner la mirada en Jesús. ¿Cómo alguien puede correr si la atención de sus pensamientos está enfocada en todo lo negativo que sucede en una iglesia? No puede apoyar a la iglesia. Ponla en Jesús. Ponla en Jesús. Si te distraes y comienzas a mirar a cualquier otro lado, te vas a decepcionar. No quites la mirada de Jesús. Jesús se lo dijo a Nicodemo: mira, esto se trata de que miren a Jesús. Así como en el Antiguo Testamento miraron a la serpiente de bronce. El apóstol Pablo, cuando escribe a los cristianos en Colosas, le dice: mira, esta es la forma, mira. Y si no entendiste, mirar significa poner tus pensamientos en Jesús, no en otra cosa. Cada vez que nos distraemos en cualquier otra cosa, perdemos la pasión, perdemos el entusiasmo. ¿Sí o no? Vamos a olvidarnos de todo lo otro y poner nuestra mirada en Jesús.
De hecho, las formas en que podemos poner nuestra mirada en Jesús en una vida práctica es hablando con Jesús. Cuando usted habla con una persona, es irrespetuoso que usted hable con una persona y no mire a esa persona, ¿sí o no? Si usted baja la vista y está hablando con la persona y la persona no. Hay una conexión real cuando usted mira a la persona. Y a veces los ojos, hablando de la vida natural, a veces los ojos tienen su propio lenguaje. Alguien dice que los ojos son la ventana del alma. Cuando usted quiere conocer la verdad de alguien, a veces con mirarlo solamente sabe si la persona está mintiendo o no. Sabe si la persona está siendo honesta o no. Sabe los sentimientos que hay en el corazón por los ojos. Vamos a mirar a los ojos de Jesús, no a los ojos de nadie. Vamos a hablar con Él y vamos a hablar con Él poniendo nuestros pensamientos en todo lo que Él es. Él es hermoso, Él es poderoso, Él es fiel, Él nunca falla, Él es compasivo, Él tiene un corazón de servicio, Él está siempre disponible. Nunca te vas a decepcionar y siempre vas a poder mirar a Jesús en los ojos. Ahora el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, y después dice, el autor y consumador, en la versión Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Pudo haber escogido otras palabras, pero la palabra que usó fue campeón. Y un campeón es alguien que es un ganador, es alguien que nunca falla, es el que siempre gana. ¿Sí? Inicia y perfecciona. Algunas versiones, cuando traducen esto del original, dicen el que inicia y termina. Esto me hace pensar en lo que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo favorito también. Mas aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. Así me lo sé de memoria. La Nueva Traducción Viviente dice, y estoy seguro, no pensando, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús venga. ¿De qué me está hablando esto? Cuando ponemos los ojos en Jesús, tenemos primero que entender y ver y discernir que Él es el campeón, que Él no ha fallado, que Él no fallará. Y cuando ponemos eso en contexto personal, tenemos que entender que contigo y conmigo Él no va a ser un perdedor, que Él va a continuar ganando. Si usted comienza a mirar las realidades a su alrededor, usted se va a desanimar. ¿Sí o no? Hay veces que en la vida cristiana pasamos por capítulos de nuestra vida que pensamos que Dios no está, que pensamos que Dios ha dejado de ser fiel, que pensamos que ya perdimos esta batalla, que aquel sueño que yo tenía con este familiar, con el hijo, la hija, el esposo, con la persona, con el amigo a quien queremos tanto, que ya hemos perdido esa batalla porque aparentemente todo anda mal. Yo quiero recordarte hoy que Él es un campeón. Él es un campeón. No te dejes convencer por lo que estás mirando. Vive, camina por fe, no por vista, y sigue confiando en el carácter de Dios, que Él no falla ni una. Él es el campeón de la fe. Él la inicia y Él la termina. El campeón de nuestra fe, quien inicia y perfecciona nuestra fe. Esto nos habla de que en cualquier momento de ese proceso, Él está trabajando. En cualquier momento de ese proceso, Él está trabajando y el plan es uno ganador. Él va a terminar lo que comenzó. Y estoy seguro de que Dios, Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completa o completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa es mi confianza. Esa es mi confianza cuando me miro a mí en el espejo. ¿Usted cree que usted conoce la falla del pastor? Usted no sabe lo que yo pienso cuando me miro en el espejo, porque yo sí las conozco bien. O cuando mi esposa o mis hijos me dicen, nadie me ama como ellos. Ellos tienen la libertad de decirme, papi, esto está mal, aquello está mal. Duele. ¿Saben qué? Cuando yo me miro en el espejo, yo tengo que confiar que esto es verdad. Y que aquel
que comenzó la obra en mí, aquel que me llamó, aquel que me transformó, aquel que me tiene en un proceso. Y no importa donde yo esté en ese proceso, si estoy más cerca del principio o estoy más cerca del final, Él está todavía trabajando. Puede decir la persona que está a tu lado: yo estoy en proceso. Yo estoy en proceso. Y el que me está procesando es un ganador. Le da un aplauso al Señor. Cuando ponemos la vista en Jesús, no perdamos de vista. No nos distraigamos en otras cosas y miremos que Él es un campeón. Y que todo lo que Él comienza, Él lo termina. ¿Le puedo confesar como pastor cuál es mi experiencia a veces? Hay veces que alguien se entrega a Cristo, confiesa a Jesús como su Salvador, lo bautizamos. Y hay muchos factores en la vida de todo ser humano que me puede decir, puedo discernir: esta persona va a crecer fácilmente en la vida cristiana por las relaciones que tiene, por el carácter que tiene, demás y demás. Pero hay veces que no es así. Hay veces que una persona se entrega al Señor, lo confiesa como Salvador, lo bautizamos y con toda fidelidad, por supuesto, soy obediente, hago eso, me alegro en eso, lo hago con gozo, pero siempre confiando en esto y no confiando en la persona. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando me encuentro con personas que las condiciones de vida en que vive, las relaciones que tiene, el pasado que tiene, las costumbres que tiene, me hace pensar que va a ser difícil que esa persona crezca en su vida espiritual. Este pasaje viene a mi mente constantemente y digo: yo no tengo el derecho, por mucho que sepa de esta persona, a decir que la persona va a crecer o no va a crecer. Quien da el crecimiento es Dios. Amén. Como bien dijo el apóstol Pablo: Apolo sembró, yo riego, pero quien da el crecimiento es Dios. No se trata de un hombre ni del otro, de un ministro ni del otro. Aquí en quien da el crecimiento es Dios y Él lo va a dar. A su tiempo Él lo va a dar. Cuando miro a estas personas y me pregunto: ¿cómo va a crecer en la vida cristiana? Mi confianza está: Él comenzó una buena obra, Él no la va a dejar a medias. Dios no es como nosotros, que se rinde cuando algo no marcha bien, cuando el pronóstico no es el que esperábamos, cuando el pronóstico y los planes no coinciden. A veces tú y yo nos rendimos y dejamos las cosas a media y cambiamos de opinión. Dios nunca cambia de opinión. Él sabe el producto final y Él sabe completamente que Él es totalmente capaz de hacerlo. Él lo va a hacer. Él mira el producto final y eso nos lleva al último punto. Si leemos Hebreos 12:2 completamente, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Escucha ahora, porque ahora nos habla de la motivación. ¿Cómo es que Jesús en su ministerio y en su vida personal demostró ser un campeón? Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. A esto yo le llamo el gozo o el poder del gozo. Tú y yo miramos la realidad, el momento en el proceso en que estamos, y de nuevo eso nos puede desalentar. No mires la realidad, mira al que está procesándote, como ya hemos visto. Ahora, algo importante. Y Jesús, por supuesto, tiene la capacidad de hacer esto. Tú y yo debemos crecer en la capacidad de hacer esto. Y me estoy refiriendo a mirar al futuro. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Verdad que sí? Por el gozo puesto delante de Él. Usted puede pensar: bueno, es que Jesús sabía que Él iba a resucitar. Por eso le dijo a todo el mundo: mira, en 3 días yo resucito de nuevo. ¿Verdad que sí? Jesús sabía eso. ¿Y por qué sabía eso? Por muchas cosas. Pero parte de lo que Él sabía tenía que ver con la Escritura, tenía que ver con el plan de Dios revelado a su vida. Lo que quiero decirte con esto
es que tú y yo tenemos un gozo. Tú y yo tenemos una razón para ser feliz, no importa dónde estemos en el proceso, y es el producto final. Como bien decía anteriormente, aquel que comenzó la obra va a terminarla. Entonces yo quiero animarte a que no te enfoques en el capítulo que te ha tocado vivir en este proceso. A veces los capítulos son capítulos de sufrimiento, son capítulos de transformación. Los que más duelen son los que más nos transforman. Pero ese no es el producto final. El producto final es la obra que Jesús está haciendo en ti. Cuando pases por un día difícil, pon la mirada en Jesús y entiende que el que te llamó te va a perfeccionar, y la obra que está haciendo en ti aquí y ahora es una obra maestra. Es una obra maestra, y en eso tú puedes tener gozo y tener confianza. Yo creo que todos entendemos esto. Las mujeres quizás entienden esto un poquito mejor que los hombres a la hora de dar a luz, ¿verdad? Aunque hoy en día, pues, existe la cesárea y dan a luz como cualquier cosa. Pero en el proceso natural de dar a luz, yo no lo entiendo, nunca he dado a luz. Dice Rubén, gracias a Dios. Es difícil el proceso, ¿verdad que sí? Yo recuerdo a mi esposa dando a luz horas. Si él le puede decir la historia, el hospital entero se convirtió en un ring y yo era el referee. 1, 2, 3, puja, y el hospital entero. Allí se me olvidó que estaba en América, y pensaba que era cubano, estaba gritando en aquella habitación. Y ella sufriendo y yo gritando. Y a veces pensaba en corregirme, pero ni siquiera tenía la fuerza para corregirme. Y yo gritando y gritando y empuja y dale. Pero cuando esos niños descansaron en el pecho de ella, se olvidó todo dolor. ¿Sí o no? Se olvidó todo dolor. Si nosotros en esta vida natural podemos tener cierta referencia a la alegría y el gozo que nos produce una victoria en nuestra vida, ¿cómo será en el ámbito espiritual? ¿Cómo será en el ámbito espiritual? Quiero decirle cómo será en el ámbito espiritual. Que ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, como dice Romanos 8, somos más que vencedores. Hablamos de la vida eterna, ¿verdad que sí? Y dijimos que ya comenzamos a vivirla. Cuando alguien muere físicamente, todos conocemos lo que sucede y hay mucho dolor aquí. Naturalmente se entiende que hay mucho dolor, todos pasamos por ese dolor, por la ausencia de un ser querido. Pero aquellos que pertenecemos a Cristo sabemos con certeza que el peor capítulo de su vida fue el que acaba de pasar. Y que desde ese momento en adelante comienza el mejor capítulo de su vida. No importa por lo que usted esté pasando, no importa si toda su vida ha sido un capítulo de amargura, de dolor, de enfermedad. Yo quiero decirle, desde el momento en que salimos de este cuerpo de pecado y nos encontramos con el Señor, absolutamente toda enfermedad queda aquí. Allí no tendremos ni siquiera la capacidad de sufrir. No tendremos la capacidad de pensar en algo que nos cause dolor. Allí estaremos constantemente precisamente mirando el rostro precioso del Señor Jesús. Allí estaremos para siempre en su presencia y no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto. No habrá absolutamente ninguna de esas cosas, porque estaremos en su presencia. Y esa es la meta del creyente. Esa es la meta del creyente. Para ahí vamos tú y yo. Y eso nos puede llenar de motivación, de alegría y gozo para tomar nuestra cruz hoy. Y como Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz y el oprobio y todo lo que significa lo que tuvo que pasar, el proceso que tuvo que pasar. Tú tienes un proceso, yo tengo un proceso diferente. Vamos a constantemente poner nuestra mirada en Jesús. El apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, nos da una imagen que no estoy seguro que si usted trata de imaginarla va a ayudarle mucho.
de ciertas criaturas, por ejemplo, con muchos ojos. Usted dibuja eso en su mente y se asusta, entiendo. Pero ¿qué tal si entendemos lo que nos quiere decir? Esa criatura con muchos ojos estaban contemplando constantemente a Jesús. Y cuando lo contemplaban, lo único que salía de sus bocas era santo, santo, santo. Santo significa separado. Significa que trasciende. En otras palabras, cuando esta criatura miraba a Jesús, decía, trasciende la belleza que yo pensaba que tenía. Cada vez que miramos lo encontramos más bello, lo encontramos más hermoso. Y esa es la vida que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, yo sé que eso habla del futuro y quizás tú no estés viviendo esta etapa gloriosa en este momento, quizás estás en otra etapa, pero ya puedes tener el gozo porque tienes la fe y la absoluta certeza de que la vida eterna es para ti y que allí la tendrás y que será así. Tú puedes desde ahora, por el gozo puesto delante de Él, pasó por todo el proceso, tú y yo podemos tener gozo en cada momento del proceso. Yo quiero decirte algo más. Todas las pruebas son pasajeras, todas son pasajeras. Todas son pasajeras. Pero el gozo del Señor es inefable y no depende de nuestras circunstancias, depende de su presencia. Entonces vamos a poner nuestra mirada en Jesús.